Bueno, nos vamos de Asunción por el puente Héroes del Chaco. Miren qué bello. Tan hermoso este puente. Una vista espectacular tiene, la verdad. Allá hay otro puente más lejos. Y vamos a ver qué nos espera con el Chaco paraguayo. Hoy tenemos unos 460 kilómetros más o menos. Y nos dijeron que bastante desolada la ruta. Pero bueno, llevamos bien, agua, todo. Ruta de asfalto creo que es todo. Así que no hay mucha información sobre cómo son las rutas. Para aquellos lados un poco transitadas. Ahí nos espera Edmu, que también está dentro del motogrupo de SMA, que los que fueron que nos recibieron acá en Asunción. Nos vamos para el Chaco paraguayo, ahí es donde hay la mayor cantidad de comunidad alemana, porque es muy fuerte las comunidades alemanas acá, menonitas sobre todo. Nos hemos encontrado con mucha gente que habla muy poco el español, habla más alemán que español, y el guaraní es la lengua principal de acá. Pero no solo el guaraní, hay muchísimas otras lenguas nativas. La que predomina es el guaraní, pero hay un montón dentro del guaraní, hay un montón de tipos de lenguas más. El guaraní dicen que es una de las lenguas más difíciles para aprender, porque en realidad no son como palabras, sino sonidos. Miren, eso que se ve ahí, combustible, ahí están cargando. La verdad que no me imaginaba que acá en Paraguay nos íbamos a encontrar con esto. En Bolivia me imaginaba que sí, pero acá, miren la cantidad de combustible, lleno de puestos de combustible al costado de la ruta. Y al rayo del sol, miren la cantidad. Acá tenemos uno, allá adelante otro, del otro lado otro. Ahora está Asunción cerca, salvo que bueno, no haya otro puesto de gasolina y la única manera es entrar a Asunción, pero la cantidad de combustible, qué llamativo que es. No, puede ser, sí, que como son pueblos chicos, por ahí no hay estación de servicio y esa es la única manera. Acá hay una estación de servicio, así que no sé cómo será el tema de eso de la venta ambulante de combustible. O bien la vende a mucho menor precio, la consiguen menor precio, seguramente. Miren la cantidad de palmera que hay en esta zona. Impresionante, se ve hasta allá lejos, se ve las palmeras. Bueno, acá ahora no se ve agua, pero toda zona de bañado, ahí hay un poquito de agua. Acá se ve si tiene agua, sí, acá también. Ahí ese pastito verde, pero todo agua por debajo, o sea que es todo bañado. Muy grande, muy parecido al Palmar de Colón en Entre Ríos, en Argentina, muy parecido. Campos y campos de palmera. No sé si serán la misma especie de palmera. Parece que no, es otro tipo. La hoja distinta y son más bajitas también. Las de Colón son bien altas. Parada técnica a 260 kilómetros de Asunción. Comimos algo un poquito como para seguir y nos llamó la atención esto, mirá, solo Paraguay me parece. Delivery de combustible. ¿Será que si le decimos que nos lleve acá a 200 kilómetros nos va a llevar si nos quedamos sin combustible? ¿Usted qué opina? El del combustible. Muy probablemente que sí. Vamos Paraguay. Hace mucho tiempo que no veíamos tantas comunidades indígenas cerca de la ruta. Miren las casitas ahí, hay muchísimas, todo esto es comunidades indígenas. Y hace muchísimo tiempo que no veíamos, mira, comunidad de Jerusalén de Nazaret. A veces tiene un nombre más cristiano que indígena, pero bueno. Ya hicimos como 400, casi 400 kilómetros y sigue monte. Qué cantidad de área preservada que hay en el Chaco paraguayo, es impresionante. Hay muchísimos carteles donde dice que cuidemos la naturaleza, que tengamos cuidado, que pasan animales silvestres. Si bien ya vimos varios chocados al costado de la ruta, pero la verdad que muy pocos. Pensamos que va a haber mucho más. Vimos un oso hormiguero, iguana, víbora, zorrito y un perro. El perro siempre está, pero por suerte no vimos tantos animales muertos. El Chaco paraguayo o región occidental es el departamento de mayor extensión territorial y al mismo tiempo la de menor población del país, y debido a eso es hábitat de una gran vida salvaje y de numerosas especies en peligro de extinción, lo que hace atractivo para el ecoturismo. También observamos una gran cantidad de comunidades nativas que aún conservan su cultura y su idioma. Paraguay es uno de los pocos países que enseñan el guaraní en las escuelas.
Esta región fue escenario de la última guerra del país en los años 1930, la conocida Guerra del Chaco. Algo que nos sorprendió fue la fuerte cultura alemana y claro, la inmigración alemana en Paraguay ha sido uno de los fenómenos migratorios más importantes que tuvo la nación sudamericana, aunque no en números absolutos de colonos, pero sí su implicación histórica desarrollándose principalmente entre los años 1870 y 1936. Hoy el Chaco paraguayo es un lugar donde se explota la ganadería, que produce la gran parte de la actividad agropecuaria del país y del Producto Interno Nacional. Buenas tardes, Lucas. Yo estoy en eso, para la ubicación yo estoy un poco mal. Hablamos un lugar donde ustedes quedan o en la entrada de Filadelfia donde está el monumento. Si ustedes llegan acá, si ustedes me avisan, yo venga tan rápido para buscarle a ustedes. Hacemos en esa forma. Llegamos a Filadelfia, Paraguay. No, Filadelfia, Estados Unidos creo que. Ay, no está esperando Edmu. Acá hay una comunidad de aborigen muy grande y una comunidad alemana muy grande. Así que conviven las dos comunidades. Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Hola, señora. Daniela. ¿Todo bien? Helmut nos abrió la puerta de su casa y pasamos unos hermosos días. Fuimos a conocer el campo y la ganadería tan importante en esta región y para el Paraguay. Yo estoy acá. Ahora sí o sí, rumbo allá en el California. Tranquilo. La palabra Fernheim es una composición de dos palabras de vocabulario alemán cuyo significado es hogar lejano. En 1930 llegaron los primeros alemanes provenientes de la Unión Soviética. Escapando de la guerra, encontraron un refugio en el Chaco central del Paraguay para luego fundar la colonia Fernheim. Es una ciudad muy desarrollada y autónoma, desempeña un papel importante para el desarrollo de la región del Chaco Central. El abuelo de Helmut, Jacob Unger, fue uno de los primeros inmigrantes. Amante de la fauna silvestre, se dedicó a hacer un impresionante museo con cientos de especies de la zona. Aunque nosotros no estamos a favor de la caza, sabemos que en esos años era algo no regulado. Hoy se embalsama solo animales que padecieron de forma natural. Filadelfia es un pueblo pequeño, pero el más grande del Chaco paraguayo. Y la verdad es que las casas son todas iguales, todas las mismas construcciones. Acá la mayoría de los habitantes son, bueno, miren esta casa por ejemplo, todo ese tipo de construcciones así o de ladrillo rojo. Acá todas las casas son generalmente, la mayoría de los habitantes son menonitas, alemanes, se sigue hablando la lengua alemana, hablan español y alemán. Y también conviven con los guaraníes, así que también hablan un poco guaraní. Así que hay una mezcla de culturas muy interesante en toda esta zona. Se dedican principalmente a la agricultura, a la siembra de algodón, de maní, a la ganadería, bueno, diversas cosas. Y algo que llama mucho la atención, que casi que no depende del Estado. Acá se forman cooperativas, acá la cooperativa de acá se llama Fernheim, que es la cooperativa que hace escuelas, supermercado, hospitales, club, de todo. Arregla las calles, todo. Es como si fuera la municipalidad. Eso es la cooperativa. Todos aportan, los que pueden acá en el pueblo, aportan a la cooperativa, son socios y van construyendo. Pero la verdad que muy lindo lo que lograron acá en semejante oasis del Chaco paraguayo. Helmut nos contaba que él es menonita, es alemán, él habla alemán y habla español, aunque le cuesta un poco el español. Bueno, él trabajó en muchos lados, que trabajó en el museo muchos años, tiene campo, estancia, y también sus hijas trabajan de maestra y enseñan a los chicos. Y nos contaba que acá la costumbre es pagar una cuota de por vida.
hasta que mueras. El que puede, ¿no? Siempre el que puede. En la escuela se paga una cuota de por vida, entonces ayuda a los que no tienen posibilidad de pagarse el estudio poder cubrir esos gastos. Este es el museo en que vinimos el otro día, muy bonito. Acá tenemos una de las iglesias, una de las primeras iglesias, 1950. Hospital, miren lo grande que es el hospital, enorme. Dice Filadelfia, Cooperativa Fairhaven. En todos lados vamos a ver que dice Cooperativa Fairhaven. Ahora estamos pasando por la zona céntrica, sería. Acá está el museo, donde vinimos el otro día con Helmut. Y enfrente tenemos el hotel, que atrás funciona el hotel normal que funciona siempre. Y ahora están haciendo este enorme acá de varios pisos. Supermercado, ven que dicen Fairhaven ahí. Bueno, acá también toda la cooperativa pagan una cuota y se van haciendo todas estas instalaciones. Este supermercado, el que es socio, tiene descuento, puede comprar y tiene descuento. Miren lo enorme que es. No, la verdad que tienen un sistema armado, pero muy bien, funciona muy bien. Nos contaba que prácticamente la municipalidad no hace prácticamente nada, solamente sí hay municipalidad, pero no arreglan las calles, todo lo que debería ser un municipio no lo hace. Este es el Museo Industrial Fairhaven, que también trabajó Helmut aquí. Los padres de Helmut vinieron cuando tenían 10 años acá a Paraguay, huyendo de la guerra del comunismo, y se instalaron en Filadelfia. Acá porque nos vamos a encontrar con unos amigos que hace muchísimos tiempo que quedamos en encontrarnos. Ahí están Camilo y Natalia, los Rolombian Travel. Justo coincidimos acá, en el Chaco paraguayo. Allí se van los chicos, los Rolombian Travel. Ojalá que la vida nos vuelva a encontrar. Después de como, no sé, 7 horas que nos pusimos a hablar y charlar, nos vamos. Llegamos a las 4 de la tarde al café y nos vamos a las 12 de la noche. Nos encontramos con alemanes, paraguayos, y se armó ahí una cena que la verdad que jamás podíamos esperar. Cosas que pasan en el viaje. Bueno, ahora volver a lo de Helmut, descansar para seguir rumba a Bolivia. Buen día, buen día. Seguimos por la ruta Transchaco. Dejamos atrás Filadelfia, Paraguay, y seguimos por la Transchaco. Todo monte y estancia. No hay nada más que eso. Una ruta recta, 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 súper recta, y estancia. Mucho palo borracho, el árbol del algodón y sauce. Ya no hay más palmera como antes de llegar a Filadelfia, que era todo palmera y bañados. Acá es todo seco. Si bien uno ve el pastito así, pero abajo es arena pura. Frío hoy. Hoy amanecimos ya con fresco, pero bueno, estamos en época del frío. Para nosotros mejor, porque esto dice que en verano es insoportable la Transchaco. Es demasiado el calor que hace, y acá el clima, a diferencia del sur de Paraguay, es muy seco, demasiado seco. Por eso la tierra es arena prácticamente. La idea de hoy es cruzar a un nuevo país, Bolivia. Vamos con 2 bidones que juntamos de 5 litros para cargar nafta por las dudas, porque es complicado, como todo el mundo ya sabe y ha escuchado seguramente alguna vez, que Bolivia es muy complicado cargar combustible para los extranjeros. Y nos dijeron que es tan complicado, unos viajeros que pasaron hace poco por Bolivia nos dijeron que está muy complicado para cargar nafta. Así que vamos a averiguar en la aduana si nos dan un PIN, que con ese PIN supuestamente nosotros podemos ir y cargar nafta como extranjero, pero no en todas las estaciones de servicio tienen habilitado eso. Estos amigos dijeron que en la aduana no le dieron ningún PIN, así que bueno, llegaremos y averiguaremos. Al final nuestro paso por Paraguay fue relativamente rápido. Ponele que Paraguay es más pequeño que otros países, que Brasil ni hablar. Entonces fue bastante rápido, y como verán sigue nublado. Venimos con la nube arriba de las motos. En el sur de Paraguay nos llovió un montón, y acá los caminos que no son rutas principales son absolutamente todo de tierra, y tierra complicada, se inunda, así que decidimos conocer lo que más podíamos dentro de las condiciones climáticas y seguir para Bolivia.
Acá ya llegamos a un pueblito que hay una estación de servicio. Vamos a cargar por las dudas, porque nos dijeron que en la estación de servicio que está cerca de la aduana es mucho más caro. Así que ya vamos a cargar ya un poco, que acá es más económico. Y ya vamos dejando atrás Paraguay. Filadelfia, la verdad que es una ciudad muy particular, muy diferente. La verdad que toda esta zona de Chaco, del norte del Chaco, departamento de Boquerón, la verdad que nos sorprendió. Las comunidades alemanas prácticamente son dueñas de todas las estancias de acá. Las comunidades aborígenes sí hay muchas. Algunos trabajan en el campo para los alemanes y otros no. Otros viven como normalmente vivían antes que lleguen todos los alemanes. Pero es impresionante, impresionante la comunidad alemana que hay acá. El gallo viene a cargar nafta. Malo está. Bueno, a cargar. Bueno, parada técnica a calentar el cuerpo, que hace un frío. Yo un café, Dani una sopa. Sopita. Y es lindo cuando parás a la estación de servicio así, te encontrás con las calcos de tus amigos viajeros. Camilo y Nati, la Colombian. El Joao y la Joana, otros amigos también viajeros. Bueno, hay muchos viajeros aquí por suerte. Feliz de estar viajando, ver las calcos con otros amigos, tomar un café y seguir andando. Voy a volver porque vi un yaguareté chiquitito, cachorrito al costado de la ruta. A ver si lo alcanzo a ver ahora. O ya se habrá escondido. No puedo creer, no lo puedo creer. Seguramente se escondió. Igual si está la cachorro, tiene que estar la madre por ahí. ¿A dónde estará? Ay, se habrá escondido ya. Qué lástima. No, era más atrás. Vamos a volver. Ay, estaba bien al costado de la ruta. Ay, qué emoción, vi un jaguarete. Un cachorrito de jaguarete. A ver si lo veo por acá. Seguro se escondió. Y encima está alto el pasto y no lo voy a ver. Era muy chiquitito. Qué lástima. Ay, solo quería filmar. Bueno, ya está. Al menos se escondió y para que no lo atropelle. Qué lástima, qué lástima, qué lástima que no iba grabando. Ay, no, y Lucas tampoco lo vio. Era muy chiquitito, cachorrito, sí. No. Qué emoción, qué emoción. Estoy muy emocionada. Una vez vi uno, que tampoco Lucas lo vio, pero nuestros amigos que iban con nosotros en el sur sí, también los vieron que iban en moto. Y Lucas, como iba primero, se pasó entre medio y no lo vio. Un cachorro de un puma en el sur, en la Patagonia. Y ahora acá veo un cachorrito de jaguareté, no. Estoy feliz, feliz. No creo que tenga la suerte de ver otro. Y encima ya nos vio y se asustó y ya no se habrá escondido entre los pastizales. Ya no creo que se lo pueda volver a ver. Y seguramente la mamá habrá estado por ahí también cerca. Estuvo ahí, en el medio de la ruta. ¡Ay, chiquitito! Es distinto a los tatuados allá. Los tatuados de Argentina es otra variedad. Mi vida, miren lo chiquitito que es. Ay, me muero, a ver si me acerco, si se va. Ay, ya se va a estar por esconder, me parece. No, qué felicidad, ¿no? Acabamos de ver el jaguaretecito. Y ahora el tatú este pequeñito. Ay, escondete que te van a chocar. Escondete, chiquito, escondete.
Qué bonito. Bueno, sigamos. Ya a 30 kilómetros de la frontera con Bolivia. El monte es mucho más cerrado acá. Miren cómo está arriba de la ruta también. Va tomando parte. Bastante más cerrado todo lo que es monte. Y por eso se ven más animales también. Ahí nos contaban los chicos de Filadelfia que todos tienen campo. Ahí alrededor de Filadelfia tienen que dejar sí o sí un 25% del total de su estancia en monte nativo. Y todo al costado de lo que son los piquetes, que sería el alambrado, también tiene que tener más o menos unos 7 metros de monte. Las cortinas que le dirían, digamos, como una cortina de monte. Y acá más al norte del Chaco paraguayo tiene que tener un 40% de monte sí o sí. Cualquier terreno que haya o estancia que haya tiene que tener el 40% de monte nativo reservado, que no se lo puede tocar. Eso es muy bueno, la verdad. Es un ejemplo de ley para que se preserve lo que es la vida y flora de fauna. En el pueblo donde cargamos combustible anterior, que se llama La Patria, ahí decía capital de la flora y la fauna, y ahora me doy cuenta por qué. Destacamento militar. Ya llegamos, casi que llegamos a Bolivia. Hola, gracias. Se está poniendo fresco. Se siente que se fue el sol que había salido un ratito. ¿Cuánto falta ya para la aduana? 7 kilómetros para aduana de Bolivia. A ver qué nos espera Bolivia. La idea es ir camino a Uyuni. Un motorhome de viajeros de Austria, parece ser. Qué bueno que está bien alto para meterse en todos los terrenos. En un país nuevo de esta aventura de tierra adentro que es Bolivia. Primera carga de combustible en Bolivia. Se pone interesante eso, cargar así. Puerta al infierno verde. Mira cómo pasa. Qué coraje, ¿eh?